Ya tenemos, ¿cuánto? Tenemos ya casi 2 meses, más de 2 meses ya compartiendo Mateo capítulo 5, el famoso Sermón del Monte. Y cada vez que tocamos, avanzamos un poquito más, yo me veo en la obligación de volver a retroceder, hacer un recuento nuevamente para ponernos, situarnos, ubicarnos, para poder tener un mayor entendimiento de la palabra. Este famoso Sermón del Monte es considerado como uno de los pasajes o una de las prédicas, de las predicaciones, uno de los mensajes más importantes del ministerio de Jesús. Se dio en el segundo año, en plena popularidad del Señor Jesús. Y esta prédica, este sermón, esta meditación de la palabra, lo hace en un lugar alto, en un monte, ¿verdad? Él se sienta y comienza a dar su discurso. El hecho de que aparezca ahí en las escrituras que él se sentara para predicar, eso tiene gran connotación, porque eso es lo que hacían los maestros de esa época, los rabinos de esa época. Ellos se sentaban para predicar. Ahora los predicadores se ponen de pie para predicar, ¿verdad? Allá no, allá se sentaban diciendo: estoy tranquilo, estoy cómodo y ahora voy a anunciar algo muy importante. Entonces dice que él se sienta y la gente presta atención, para los oídos, y lo primero que sale de su boca es Macarios. Eso es lo que significa, ¿verdad? En el original, Macarios, bienaventurados. Se comienza esta primera porción de su mensaje con el famoso los bienaventurados, ¿verdad? Macarios. Decíamos que Macarios daba referencia a los habitantes de la isla de Creta. Ellos eran afortunados porque era una isla preciosa, maravillosa, donde lo único que hacía era levantar la mano y agarrar un mango, un plátano, una manzana. Había alimento, el clima era bonito, hermoso, el mar era precioso. Realmente los habitantes de Creta se consideraban macarios, afortunados de haber nacido allí. Y el Señor Jesús comienza esta meditación. Cuando Él se sienta, todo el mundo, el maestro va a hablar. Y lo primero que sale de su boca es bienaventurados, macarios. Pero comienza, lo que sigue dice, los que lloran. ¿Y eso qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo que afortunado el que llora? Y eso como que impactó mucho a sus oyentes, ¿verdad? Ya habíamos dicho, dado la explicación de esa palabra, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y era un poco contradictorio, porque ¿cómo puede ser afortunado, cómo puede ser feliz alguien que era pobre? Muchas veces, y aún en la actualidad, mucha gente cuando lee estas bienaventuranzas no tiene discernimiento y piensa de que hay que ser pobre, literal. Hay que andar con el pantalón roto, con los zapatos con huecos para ser dignos del Señor. Tampoco yo estoy diciendo que hay que subirnos a la ola del mensaje de la prosperidad y que todo te va a ir bien, tienes que tener carro. No, yo no estoy diciendo eso, Estamos en contra de esa falsa doctrina. Pero tampoco es el otro extremo de que hay que ser pobres, ¿verdad? Para tener el gozo. El Señor después nos va a dar el entendimiento que ser pobre es aquella persona que mete las manos al bolsillo. Habíamos dicho esa ilustración, y realmente no encuentra nada que ofrecer a cambio de su salvación. Cuando uno es consciente de que nada de lo que tiene es digno para ofrecerlo ante el altar como parte de su salvación, entonces ahí se considera pobre. Yo puedo tener muchos miles en el banco, puedo tener carro, puedo tener casa, pero eso no me hace salvo. Eso no me hace salvo. Yo no tengo nada que ofrecer a cambio de mi salvación. Y quizás uno puede decir, pero yo soy un buen cristiano, yo soy un buen pastor. Mire, yo
como siervo del Señor, todo lo que hago y aún lo que me falta de hacer, dice la Biblia, que simplemente son como trapos de inmundicia delante de Dios. O sea, no tengo nada que ofrecer. Nada, nada. Entonces yo me considero pobre. Entonces ahí entiendo que soy pobre, porque no estoy en bancarrota espiritual para poder enfrentar el pago de mi salvación. Luego dice, bienaventurados los que lloran, porque son quebrantados cuando entienden esa situación. Entonces eso te quebranta el corazón, ¿verdad? Entonces, bienaventurados los que lloran. Luego dice, bienaventurados los mansos, ¿verdad? Porque cuando uno reconoce esa situación y es quebrantado, tiene que venir a los pies del Señor con humildad, no con soberbia. Eso nos hace mansos al reconocer nuestra situación delante del Señor. Luego dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Lógico, porque después de haber reconocido nuestra situación de pobreza espiritual, ahora mi anhelo es querer alcanzar las cosas buenas de Dios. Cuando yo he reconocido que toda mi vida está basada en pecado, en egoísmo, en cosas vanas, en cosas que no agradan a Dios, ahora que yo soy consciente de eso y que estoy completamente alejado del Señor, entonces eso me quebranta y ahora yo tengo hambre y sed de justicia. Ahora yo comienzo a anhelar cosas buenas, cosas que agraden al Señor. Luego dice, bienaventurados los misericordiosos. Nuestro corazón es cambiado a la misericordia, porque recibimos misericordia. Luego dice, bienaventurados los limpios de corazón. Justamente eso, los que pasan por el proceso de la santificación. Nos hemos acercado a Dios y es imposible que la santidad de Dios no afecte en nuestras vidas. Los que realmente nos acercamos de todo corazón, con un corazón abierto a la santidad de Dios, tiene que ser afectada en nuestras vidas. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Porque no solamente anhelan para sí tener una reconciliación, una paz con el Señor, sino también buscan que la gente que los rodea experimenten esa misma paz que ahora este hombre está experimentando. Entonces nos volvemos pacificadores. Bienaventurados, después dice, bienaventurados soy por cuanto por mi causa son perseguidos. Y todas estas primeras bienaventuranzas lo único que están haciendo es mostrando el corazón de Jesús, diciéndonos a ti y a mí, yo deseo que estas virtudes que están aquí, ser manso, ser quebrantado, ser misericordioso, ser pacificador, tener hambre y sed de justicia, esas cualidades comiencen a adornar tu vida. ¿Para qué? Para que tú y yo nos parezcamos cada vez más a Jesucristo. Y ustedes dirán, como explicábamos ese día, cada vez que yo me parezco más a Jesucristo, cada vez que yo purifico más mi vida, santifico más mi vida, entonces las cosas me van a ir bien. El Señor Jesús dice, no, porque cada vez que te parezcas más a mí, vas a sufrir lo mismo que yo. Vas a sufrir persecución, vas a sufrir insultos, pero eres bienaventurado. ¿Pero por qué? La pregunta clave es ¿por qué el Señor me dice que soy bienaventurado si hago mi mayor esfuerzo por querer tener una vida que complazca la voluntad de Dios? ¿Verdad? Y sin embargo, las cosas me van a ir mal, la gente me va a perseguir, la gente me va a odiar, la gente me va a repudiar. Y el Señor me vuelve a decir, pero eres afortunado. Y uno se hace la pregunta lógica, ¿y dónde entonces está mi fortuna, mi bienaventuranza? ¿Dónde está mi premio? ¿Dónde está mi bendición si soy perseguido a pesar de todo el trabajo que estoy haciendo? El Señor Jesús dice que nuestro galardón más adelante es grande. Amén. Y ahí debe estar nuestra visión. Amén. Todo lo que nosotros pasemos aquí, todo lo que nosotros suframos aquí, no se va a comparar a la gloria venidera. Amén. Allí tiene que estar puestos nuestros ojos. Nuestro galardón es grande. Si Jesús, el que creó los cielos y la tierra, aquel que creó los universos, el universo entero, los planetas, las galaxias,
el Señor de señores. Él dice que tu galardón es grande. Entonces es seriamente grande el galardón que nos espera. Y ahí está el gran problema del cristiano, que anda en problemas, en medio de valles, de sombra y de muerte, porque nos toca. El Señor Jesús no dijo que todas las cosas nos iban a ir bien. Es más, dijo, recibiréis persecución, después dirán que en el mundo tendréis aflicción. Es una promesa prácticamente. No te preocupes, hermana, no te preocupes, hermana Silvia, hermana Jackie, hermano Luis. Te prometo que en el mundo te va a ir bien mal. Pero nuestro galardón es grande. Esa era prácticamente la primera parte del famoso Sermón del Monte. Luego él comienza a cambiar un poco y entra a una segunda fase del mensaje y comienza a hablar sobre que nosotros, los que ya hemos entendido esta primera parte, los que ya somos conscientes de que nuestra vida tiene que ir adornada de estas primeras virtudes, de que somos conscientes que cada vez que nos parecemos más a Cristo vamos a sufrir igual que Cristo. Entonces una de las cosas que tiene que estar segura en nuestra vida es que nosotros somos sal y somos luz. Y el punto, la palabra clave en este pasaje, en esta porción era: vosotros sois sal. Versículo 13 del capítulo 5. Mas vosotros sois sal. No dice ustedes serán sal, o me gustaría que sean sal. No, ustedes son sal y por lo tanto tienen que salar. Ustedes son luz y por lo tanto tienen que alumbrar. Entonces la pregunta por lógica es: ¿soy sal? ¿Soy luz en medio de mi mundo, la sociedad donde yo me desenvuelvo? Yo soy luz para mi amigo en el trabajo, para mi casa, para mis amigas, a mis amistades, para mi esposo, para mi esposa. Yo soy luz, yo soy sal para ellos. Porque si yo no soy sal, ni soy luz, entonces yo tengo que volver al principio y comenzar a tener un encuentro, ahora sí, verdadero y genuino con el Señor. Amén. Y poder reconocer desde el principio que no tengo nada que ofrecer. Volver a comenzar Mateo capítulo 5, versículo 1. Para volver a empezar nuevamente y poder alcanzar esto, para llegar a ser sal y luz. El Señor nos estaba hablando y nos estaba de una u otra forma confrontando. Él no nos está acusando, Él no nos está poniendo entre la espada y la pared diciendo: mira, ya ves, tú no eres sal, tú no eres luz, sigue al infierno, pecador. En ninguna parte vemos esa intención del Señor Jesús. Lo que está haciendo el Señor Jesús es poniendo un espejo delante de nosotros y diciéndonos: ¿eres sal? Mírate, tú eres luz, tú me representas a mí. Conforme cómo caminas, cómo hablas, cómo te desenvuelves, cómo trabajas, cómo eres en tu casa, cómo eres en tu colegio. Mírate. Es lo que está haciendo el Señor Jesús, poniendo un espejo delante de nosotros para que nosotros nos ubiquemos, nos veamos reflejados en este espejo y reconozcamos nuestra situación. Y Él sigue hablando y sigue dando su mensaje, y la semana antepasada hablábamos que Él era la ley. Él vino a cumplir la ley, y habíamos dicho de que la ley para los de esa época, teníamos que entrar en el contexto de esa época. Los judíos religiosos, los escribas, los fariseos entendían la ley por varias cosas. Ellos decían la ley, decían por el Pentateuco, ¿verdad? Los libros escritos por Moisés. También decían la ley cuando hablaban sobre las profecías de los profetas, valga la redundancia.
También decían que la ley era básicamente los mandamientos, y en específico los 10 mandamientos, aunque son muchos más, ¿no? Muchas veces también se referían a la ley por la parte hablada, oral, que no estaba escrita. Cuando ellos se paraban en las sinagogas o en el templo a enseñar un dogma, una ley, una norma que ellos creían que era justa, entonces la aplicaban verbalmente. No estaba escrita en las escrituras. Hay muchas de las cosas que después vemos en el Talmud, en el famoso Talmud, que no es el Antiguo Testamento, sino que no pudieron, la gente que fue llevada cautiva, ¿verdad?, al extranjero, no podían cumplir la ley original de Moisés, porque mucha de la ley estaba basada en la adoración del templo, y ellos estaban muy lejos, habían sido llevados prisioneros muy lejos. Entonces ellos no podían cumplir la ley. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos hicieron una adaptación de la ley, que se conoció después como el Talmud, ¿verdad? Y cambiaron drásticamente la esencia de la ley. Y luego, esta gente que fue llevada al cautiverio regresa a Jerusalén y comienza a usar el Talmud como la ley, famosa ley, que fue completamente opuesta a lo que el Señor Jesús viene ahora en adelante y va a comenzar a enseñar. Él comenzó a cumplir la ley. Él dice: yo he cumplido toda la ley profética, porque fue dicho de que un niño el Salvador iba a nacer en la ciudad de Belén por una virgen, y vendrían, ¿cómo se llama?, y será envuelto en toalla. Y él comenzó a cumplir la ley desde su nacimiento, ¿verdad? Palabra por palabra. Cada una de estas leyes, de la ley profética, la comenzó a cumplir. Luego, a los 8 días que él nació, él fue llevado al templo, como requería la ley mosaica, la ley de Moisés. Y él ahora comienza a cumplir la demanda de la ley, porque la ley dada a Moisés, le decía, era una norma, que cada niño que abría la placenta, abría el vientre de su madre, tenía que ser presentado ante el sacerdote. Y Jesús, cumpliendo, sus padres cumpliendo con este mandamiento, esta demanda de la ley, va y a los 8 días lo presenta. Y él comienza desde su nacimiento a cumplir la ley profética y la demanda de la ley. Y toda la ley fue cumplida por el Señor Jesús. Requisito fundamental para que Él pueda ser el verdadero Cordero Santo. Si Él no cumplía la ley, entonces Él no podía ser el Cordero Santo, porque le faltaba. Y Él cumple toda la ley. Y Él dice: yo no he venido a romper la ley, a desecharla, yo he venido a cumplirla. Pero ciertamente, cuando Jesús viene a cumplirla, la ley ya no es vigente para ti y para mí. Porque Jesús luego, al final de este pasaje, en el versículo 20 de Mateo 5, dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que estos escribas y estos fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Y los fariseos eran fieles cumplidores de la ley, así, literalmente, al pie de la letra. Yo estoy seguro que no hay ninguno aquí presente que pueda cumplir la ley como ellos lo cumplieron. Era así, a rajatabla. Ellos respetaban el día de reposo, pero al extremo. Ellos respetaban lo que era la limpieza. Ellos se lavaban 7 veces antes de entrar al templo. 7 veces. Por eso el Señor Jesús dice: si ustedes no pueden cumplir con una fe mayor que la de ellos, ustedes no pueden entrar al reino de Dios. Entonces, uno se cruce de brazos. Docio, ¿qué podemos hacer? Y la respuesta lógica de Jesús: no pueden hacer nada. Porque para ser salvos, ustedes no pueden hacer nada. Yo he venido a cumplir la ley para que ustedes
puedan entrar al reino de los cielos. Por Jesucristo somos salvos, no por nuestras obras. Porque si yo puedo cumplir la ley, entonces yo no necesito de Jesús. ¿O no es así? Jesús vino a cumplir toda la ley, porque sabe que tú ni yo la podemos hacer. Y nuestra fe, nuestra esperanza en Él nos abre la puerta de los cielos. Solo en Jesucristo hay salvación. Amén. Solo en Jesucristo. No hay otro camino si no es a través de Jesucristo. Y él lo está demostrando aquí cuando Él dice, yo he cumplido toda la ley y ustedes no pueden hacerlo. Amén. La semana pasada hablamos, luego el Señor Jesús sigue hablando y comienza a desmenuzar esta ley y comienza a agarrar 6 o 7 puntos de la ley, básicamente de los 10 mandamientos, para darnos a entender ahora realmente cuál es la interpretación de la ley. La ley en esa época estaba mal entendida. Los fariseos y los sacerdotes estaban queriendo cumplir la ley literalmente. Y el Señor Jesús nos va a mostrar de ahora en adelante cómo realmente es el espíritu de la ley, la intención de esta ley, de estas prohibiciones. Porque son básicamente prohibiciones. Pero hay una intención que ni los judíos de esa época lo entendieron y muchas veces nosotros tampoco lo entendemos. Y Él comienza a hablar, estuvimos hablando la semana pasada, sobre la ira. Él decía, habéis oído, vamos a leer aquí, el versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y luego el 22 dice, pero yo os digo, cualquiera que se enoje en contra de su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué es lo que hace? El Señor Jesús comienza a darle sentido a esta ley. No la cambia, no es un cambio que el Señor está haciendo, sino nos está ayudando a entender cuál es el espíritu de esta prohibición. Porque nosotros cuando leemos, no matarás, no, yo a cuchillazos no voy a agarrar las ahora, no, ya está claro, eso está claro. Pero eso no es lo que el Señor está diciendo, eso no fue el espíritu de esa prohibición. Y ellos lo entendieron así, no matarás, ok, ya yo no mato, no, nada de violencia, no voy a hacerlo. Y ellos creían que habían cumplido esta ley, esta prohibición. Y el Señor Jesús ahora viene y dice, habéis oído que antes en los profetas habían dicho no matarás, pero ahora yo digo, yo está dando también su autoridad, Él está mostrándose como toda autoridad, porque no dice Moisés dijo o el profeta dijo, no, está diciendo yo digo, dando o mostrando su autoridad delante de todos. Yo os digo que el que se enojara con su hermano es digno de ser llevado a juicio. Mas el que llame fatuo o no era rata, raca, en el original es raca, fatuo, raca, es digno de ser llevado al concilio. Y habíamos estado analizando un poco eso. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús compara la ira con el homicidio. Y dice, cualquiera que se enoja, tiene ira contra su hermano, es digno de ser llevado a juicio. Se tenía por costumbre que en cada tribu, en cada pueblo, depende de la cantidad de habitantes, colocaban 3 jueces que se encargaban de todos estos problemas domésticos, ¿no? Que juzgaban a la tribu. Si la tribu era más grande, habían 7 jueces. Había en cierta ocasión que la tribu era muy grande, entonces habían 21 jueces que se encargaban de todas las cuestiones domésticas.
Los problemas de que se mató a mi gallina, que rompió el vidrio de mi casa, que me está robando internet y todas esas cosas, ¿no? Entonces decían, si alguien mata a alguien, o comete homicidio, bueno, tiene que ser llevado a ese juicio. Pero luego el Señor Jesús dice, pero aquel que dice, comienza, ahora tu ira está callada, eres merecedor de juicio. Pero ahora cuando tu ira comienza a fluir y comienza a hablar, cuando tú comienzas a llamar raca, la palabra raca realmente no había una traducción. No había una traducción, no existe. Esa palabra realmente fue inventada, no existe una traducción. Entonces, cuando el Señor Jesús menciona esta palabra, no está diciendo el significado de la palabra, sino la forma como uno dice, como uno lo está diciendo, raca. Es como cuando decíamos el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien se equivoca, ay, vaca, te equivocaste. Ay, qué tontita, ay, qué tonto fui, ¿no? Otra cosa que, vaca, ay, qué tonta que eres, oye, qué tonta que eres. Distinto, ¿verdad? Una cosa que, ay, qué tontita, ¿ves? Ya te equivocaste. Otra que digo, oye, realmente qué tonta que eres, oye. Es distinto, ¿verdad? Entonces, a eso se estaba refiriendo Jesús. Cuando tu ira comienza a hablar, entonces ahora eres merecedor de ser llevado al concilio, ya no al juicio, sino al concilio, al juzgado nacional. ¿Saben por qué? Porque tu ira ha comenzado a dar frutos. Y lo que nos está mostrando Jesús, o lo que estuvo mostrando Jesús en esa época, a esa gente les estaba diciendo, ninguno de ustedes está libre de esta ley. Todos infringieron esta ley, por lo tanto, están fuera del reino de Dios. Lo que estaba diciendo Jesús era, el corazón de ustedes es asesino. Lo que el Señor Jesús estaba diciendo, no es necesario que tú mates a alguien para ser un asesino, sino lo que el Señor Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Tú eres asesino, tú tienes un corazón perverso, malo, y está dando frutos. Por eso que el Señor Jesús manda y exige, dice, ve y arregla tu asunto, ¿verdad? El Señor luego dice, si tú vienes al aposento alto, ¿verdad? Y se van a recoger las ofrendas y vas a hacer un testimonio de adoración por medio de tu ofrenda, y recuerda que tú tienes una culebra con el hermano, con la hermana, primero, ¿sabes qué? Deja tu ofrenda ahí, ve, arregla primero tu asunto. ¿Saben por qué? Porque tu corazón está lejos de mí, porque este problema, esta ira, esta contienda, este problema que tienes tú con el hermano, con la hermana, con el esposo, con alguien, te ha alejado de él y por lo tanto te ha alejado de mí. Es más, si tu ira y el problema que tienes ha comenzado a dar fruto y tú has comenzado a hablar, estás mucho más lejos de mí. Porque con esta boca que tú has alabado mi nombre, mi presencia en este lugar, con esa misma boca estás maldiciendo la imagen de Dios. Porque recuerdan que tú y yo hemos sido hechos a imagen y semejanza del Creador. Y cuando yo comienzo a dar frutos con mi boca, maldiciendo a la imagen de Dios, yo no puedo alabarle, yo no puedo alabar su presencia. Estoy completamente alejado de Dios. Entonces, por eso que el Señor dice, arregla primero tu asunto y luego ahora sí ven. Porque sin mí nada, absolutamente nada puedes hacer, ni siquiera traer ofrenda. Tú estás sin mí. En este tiempo que tú te has alejado de tu hermano o de tu hermana, te has alejado también de mí. Y el Señor nos está mostrando de que tú y yo tenemos un corazón perverso, que somos malos y que hay algo que arreglar. Nos está llamando la atención.
Y ahora sigue avanzando y comienza a partir del versículo 27 hasta el 32. ¿Quién lo lee, por favor? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Amén, gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro para que el Señor realmente pueda hablarnos con mucha sabiduría hoy día a nuestro corazón. Bendito Dios, Señor, te pedimos que nos ministres, Señor, a través de esta palabra, bendito Dios. Tú tienes propósitos preciosos, Señor, para esta palabra, pero ayúdanos, Señor, a entenderla, bendito Dios. Queremos salir de este lugar entendiendo el espíritu de esta prohibición, Padre. Ayúdanos, Señor, ministranos, Señor. Sé tú hablando en esta hora, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, cuando nosotros damos una ahorita así rápida a estos versículos que hemos leído, nosotros por lo general pensamos, el Señor está hablando precisamente del divorcio, ¿no? Y de adulterio. Sí, ciertamente lo está haciendo, pero lo que está detrás de este mensaje, de esta prohibición, es algo más profundo, más intenso, que tú y yo debemos entender. El Señor Jesús toma ahora esta segunda prohibición de la ley para seguir enseñándonos y abrir nuestro entendimiento con respecto al espíritu de la ley. Yo no sé, dentro de estos 10 mandamientos, Él escoge 6 o 7, 6 creo que, si no me equivoco, y los saca a la tarima y nos muestra realmente la intención, la profundidad de esta prohibición. Pero ¿por qué estas 6? ¿Y por qué comienza con la ira y luego con el adulterio? Quizás porque el Señor discierne y entiende que ese es el mayor problema de los hijos de Dios, de aquellos que han decidido buscar de Dios, aquellos que tienen hambre y sed de justicia. La ira es un gran problema para el Hijo de Dios en la actualidad. Y el adulterio también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchos se están separando, porque muchos se están sacando la vuelta. No, sí, ciertamente sí, pero todo eso es consecuencia de algo que es más profundo. El Señor Jesús entonces comienza a mostrarnos, y quiere mostrarnos la verdadera interpretación sobre esto. Habían hecho un uso indebido con respecto al divorcio. Y el adulterio se había convertido en algo muy oculto, pero muy común, por la famosa libertad que ellos tenían. ¿Recuerdan? La semana pasada hablábamos sobre la patria potestad. La patria potestad fue algo que se crearon los griegos, pero cuando Roma invade a Grecia, Grecia invade culturalmente a Roma. Y muchas de las cosas que tenían los griegos adoptaron los romanos. Y una de las cosas importantes que fueron base de la sociedad romana era la patria potestad. Era la autoridad que tenía el hombre sobre la mujer. Entonces la mujer estaba sujeta bajo autoridad desde que nacía, primeramente por su padre y luego por su esposo.
La patria potestad era tan fuerte que incluso hasta los hijos varones tenían que estar sujetos al orden, a la autoridad del padre. Eso era algo muy fuerte. Habíamos dicho que la patria potestad, cuando se ejercía en el pueblo romano, ellos cuando su mujer estaba embarazada y daban a luz, ellos miraban y decían, ¿qué fue? Le preguntaban a la partera de lejos, ¿qué fue? ¿Nació hombre o mujer? Mujer. Entonces él agarraba, hacía así y se daba media vuelta y se iba. La partera, ¿qué es lo que hacía? Tenía que agarrar el bebé recién nacido, se iba a la letrina y lo tiraba por la letrina. Esa era la ley de la patria potestad. El varón tenía la potestad de decidir sobre la vida de sus hijos, de su esposa. Y eso tiene respaldo arqueológico en las excavaciones que se hicieron en la Roma de esa época. Una de las cosas que maravilló al mundo moderno era el adelanto que tenían los romanos. Ellos habían hecho letrinas, tenían baños públicos. Uno iba por la calle y tenía dolor de estómago, iba y se sentaba ahí en un baño público donde corría agua. Eso era un adelanto, eso no había en ninguna otra parte del mundo. Ellos fueron que inventaron la tubería de plomo, lo que luego los contaminó, pero ellos fueron inventores de las corrientes de agua, que cada uno tenía agua en sus casas. Cuando hicieron las excavaciones, encontraron que las letrinas muchas veces colapsaban porque estaba lleno de restos humanos. Cantidad de huesos fueron encontrados. Y cuando analizaron, el 90% eran de mujeres, niños recién nacidos, que eran arrojados por la letrina. Esa era la patria potestad. Cuando en esa época la mujer era un poquito más parecida a una propiedad que en vez de un ser humano, el Señor Jesús comienza a hablar sobre esta ley del divorcio y del adulterio con la intención de levantar el estatus de la mujer. Esa era la intención. Por eso fue dado esta prohibición. No tanto porque querían parar el varón que era muy mañoso, que miraba a otras personas, no era ese el problema. El problema era que la sociedad había denigrado tanto a la mujer, que el Señor Jesús vio la necesidad de tocar nuevamente esta prohibición para levantar el estatus de la mujer, darle su verdadero valor. Porque la sociedad estaba pervertida, estaba enceguecida, y no estamos muy lejos de eso. En esa época, el mundo pagano siempre fue pagano, porque fueron paganos desde un principio. Pero en esta época, mucha de esta sociedad en la que nosotros vivimos pasó por un tiempo de reformas, y hubieron tiempos en que el hombre decidió hacer las cosas bien, y levantó el estatus moral del ser humano. ¿Okay? Las cosas comenzaron la mujer comenzó a ser respetada, los niños comenzaron a ser respetados, Dios comenzó a tener el primer lugar en la vida del hombre. Pero ¿qué pasa con la sociedad actual? Ha comenzado a renunciar a esos principios altos de ética que tenían a un principio, y ha comenzado ahora a renunciar a ellos, y se ha vuelto nuevamente a la degradación moral. Estamos enfermos, vivimos en una sociedad enferma de la sensualidad. ¿Cómo es posible que tú, para anunciar una cerveza o un refresco, tengas que poner una mujer en bikini? Si te pones a analizar, ¿qué tiene que ver una mujer en bikini con una gaseosa? Vivimos en una sociedad en que hemos renunciado a esos niveles altos de moralidad.
y hemos puesto nuestros valores en cambio de eso. Y valores puede ser cualquier cosa que yo valoro. Para mí valioso es mi trabajo y ese es mi valor. Y cambio mi estatus de moralidad por mi valor. Lo repito, mi valor puede ser cualquier cosa. Para mí el cuerpo de una mujer puede ser muy valioso. ¿Se imaginan que ustedes van a un lugar, a un país, donde la gente está fuera de un local, se están peleando por entrar, acá como los pachincos, están amontonados y están pagando su entrada y pagan una fuerte cantidad de plata para entrar y sentarse alrededor de una mesa, ¿verdad? Están desesperados por robarse un lugar alrededor de una mesa y en el medio de esa mesa hay un pedazo de carne, ¿okay? Y la gente ha pagado y se ha peleado por ser espectador cuando la tapa de esa fuente se levante. Y ellos se van a quedar complacidos. ¿Ustedes pensarían seriamente de que esa sociedad está enferma, que tiene un problema con el alimento, ¿verdad? Tienen un problema grave con el alimento, ¿o no? ¿No piensan así? Que están trastornados. ¿Cómo es posible que hagan todo eso para ver un pedazo de carne? Bueno, esta sociedad hace eso. Pagan mucho dinero para ver a alguien desnudarse. No digo que la persona que se desnuda es un pedazo de carne, no, sino que lo que estoy diciendo es que ese es nuestro valor. Eso es lo que para esta sociedad es importante. Entonces, eso nos muestra lo enfermo que está la sociedad. Por eso no distancia mucho de lo que el Señor Jesús estaba pretendiendo hacer en esa época con lo que pretende hacer en esta época. Hemos sacado las virtudes de nuestro panorama y hemos puesto a cambio nuestros valores. Las virtudes son las cosas morales, las cosas buenas, las cosas válidas, las cosas honestas, las cosas que nos llevan y nos unen cada vez con nuestro Creador. Pero nuestros valores pueden ser cualquier cosa, como repito. Yo puedo valorar cualquier cosa, cosas materiales, palabras bonitas, figuras bonitas. Entonces lo que quiere hacer el Señor Jesús a través de este sermón del monte es darle el valor que la mujer se merece. Estaba completamente deteriorado. La mujer era cualquier cosa. Si no recuerden cuando la historia de Lot, ¿verdad? Cuando estos seres angelicales visitaron a Lot y la gente quería sacarlos de la casa para tener intimidad con ellos. ¿Qué es lo que hizo Lot? ¿Se recuerdan ustedes qué es lo que hizo Lot? Ofreció a sus hijas y dijo: Pachamam, quédense con ellas. Eso significaba las mujeres en esa época. Ese era el valor que tenían las mujeres en esa época. ¿Se ha dado cuenta? Y el Señor lo que está haciendo era reivindicar. En el tiempo de Jesús habían dos escuelas de pensamiento. O sea, habían dos formas de pensar de la escuela doctrinal de esa época. La escuela llamada Shammai, que era muy estricta, muy ortodoxa, muy pegada a la regla. Y para ellos el divorcio solo era admitido por causa de adulterio. Ellos decían, si es por adulterio, sí se pueden divorciar. Esa era la corriente o la escuela más ortodoxa, más recta. Pero había otra escuela que se llamaba la escuela de Hillel. Hillel era una escuela mucho más abierta, mucho más liberal. Y ellos decían, por cualquier motivo, puedes divorciarte. Vamos a buscar en Deuteronomio, capítulo 24, versículos 1 y 2.
¿Quién lo lee, por favor? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y la salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¿No cuenta? Esa era la ley que ellos estaban aplicando. En Deuteronomio nos está diciendo, si alguien se casa y encuentra algo, ¿qué dice? ¿Algo qué? No le gusta. Algo indecente, una cosa indecente en la mujer con la que se ha casado, puede agarrar y escribir incluso era una carta de unas cuantas líneas. Yo, Enrique, tal, te doy la libertad para que te vuelvas a casar. Punto. Y ese era el único requisito. Se lo ponías en su mano y ya, no te conozco. Y eso uno lo podía hacer si encontrara algo indecente. Para mí, indecente puede ser que, mira, de que se le quemó el pan. Es indecente. O de repente la esposa estaba con cólicos y por ahí se escucha esa es una indecencia, te me vas de la casa. Cualquier cosa es cualquier cosa. Incluso si yo mirando por la ventana veía a una mujer más bonita y miraba a mi esposa y ya no es tan bonita como al principio, me consideraba yo indecente, entonces yo podía darle carta de divorcio. Y eso era lo que estaba pasando, porque, repito, la mujer no tenía valor ninguno. Ellos comenzaron a aplicar la ley a rajatabla. Decía ahí cualquier cosa, entonces cualquier cosa. No me mires así, no te comas las uñas, no me gusta eso, no me hables en alto, la comida ni muy caliente ni muy fría. Y deja de estar preparando tan seguido tallarín con atún. Por ejemplo. Cualquier cosa era cualquier cosa. Veamos el versículo que hemos leído en Mateo 5, 26, 27 y 28. Antes que leamos esto, vamos a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 2. Después que esta ley fue dada en Deuteronomio, entonces la gente comenzó a tocar esta parte de la ley, comenzó a usarla y manipularla a tal punto que llegando al final del Antiguo Testamento, cuando Jesús ya había comenzado su ministerio y todavía no había cerrado el Antiguo Testamento, encontramos esto en Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 16. Que lo lees, por favor. Y esta otra vez haré cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre sí y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el refugio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales. Después que fue dada esta ley de Deuteronomio, la gente comenzó a tomarla literalmente y comenzó a decir cualquier cosa es cualquier cosa. Luego en Malaquías vemos que el Señor dice, ustedes llenan mi altar con lágrimas y con ruegos.
pero yo ya no voy a escuchar eso. ¿Por qué? Porque tú has sido infiel, has sido desleal con la mujer de tu juventud. Mira lo que has hecho con esta ley que yo te he dado y la has transgiversado de tal manera que te has vuelto un infiel, un desleal con la mujer de tu juventud. Y eso a mí no me agrada. 400 años pasó después de estas palabras en Malaquías y aparece Jesús en el escenario y se da cuenta que ellos habían olvidado a Malaquías y recordaban Deuteronomio, cualquier cosa. Entonces él vuelve a poner nuevamente en orden las cosas y comienza a decir, ahora sí, el versículo 27 y 28 de Mateo 5, dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. La Biblia no dice cuál fue la reacción de la gente, pero imagínense, fue algo realmente chocante, algo que ellos hasta ahora nunca habían escuchado, o al menos ningún rabino se había puesto de pie y había hablado con tal autoridad, y había dicho: cualquiera que mire simplemente a la mujer de su prójimo, ya adulteró. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? No mire, no mire, no mire. No está diciendo. La prohibición no dice, no mires, no mires, no mires porque ya pecaste. No. Lo que en el fondo está diciendo, ¿sabes qué? Eres un pecador. Eres tan pecador que cuando miras, tú no solamente miras, tú codicias. Ese es tu corazón. Por eso que tú necesitas de mí. Es diferente, ¿verdad? No dice, no hagas esto porque te convertirás en un adúltero. No hagas esto porque te convertirás en un pecador. No, Jesús está diciendo, mira tu corazón, tú eres un pecador, tú eres una pecadora, tú eres asesina, tú eres mala, tú eres perversa. Ese es tu corazón, tú eres una pecadora. No te confundas, no te engañes. En tu esencia, tú eres un pecador. Y nada puedes hacer, nada puedes ofrecer para entrar al reino de Dios. Yo sí. ¿Están entendiendo lo que el Señor está diciendo? Lo que en el fondo el Señor está diciendo, miren, ¿saben qué? No hay que cometer adulterio dentro de la iglesia porque eso lo hará. No, no tienes que cometer ni adulterio ni ninguna cosa como esa. ¿Cómo concibe el ser humano esta prohibición? ¿Cómo negocia el ser humano? Y digo el ser humano, estoy hablando de todos, cristianos y no cristianos, con respecto a esta prohibición. ¿Saben qué? Y hablo hombres y mujeres también, ¿no? La pregunta clave acá es, para decidirse con respecto a cómo enfrentar con esta prohibición, es si pudiera hacerlo, lo haría. Si ella me diera permiso, no mi esposa, si ella me diera permiso, yo aprovecharía. O la clásica. Si no se supiese, entonces sí. Así es como vemos, así es como enfrentamos nosotros esta tentación. Vemos a alguien, en el caso específico del adulterio, en el caso específico del varón, alguien que es atractiva, que es bonita. ¿Cómo asumimos eso? No asumimos, eso no agrada al Señor, yo soy casado, tengo una esposa, no. Si acaso ella me mirara y me guiñara el ojo, o si yo pudiera y su esposo, aprovecharía que su esposo no esté, y si ella se callara la boca, o sea que si nadie se enteraría, quizás sí.
pero no está muy peligroso, se vayan a dar cuenta. O sea, nosotros, el corazón del hombre comienza a regirse y tratar de negociar con esas cosas, porque está lejos realmente de agradar a Dios. Muchos de nosotros decimos, cuando yo conocí al Señor, cuando yo entregué mi vida, yo me encontré con el Señor, y estamos un poquito errados en esto. ¿Saben qué? Jesús nos encontró. Jesús vino y se metió en lo más profundo de la cochinada y metió su mano y te rescató. Ni tú ni yo vinimos a buscar a Jesús. Ni tú ni yo estábamos en busca de Jesús cuando nos encontramos con Él. Fue Él el que nos buscó. Porque, ¿saben por qué? Porque ahí se ve clarita nuestra realidad. Este corazón que late en el pecho no quiere saber nada de Dios. Este corazón que tengo yo y que tienes tú es perverso y es mentiroso. Necesitamos de Jesús. No solamente con respecto al divorcio, no solamente con respecto a la ira. Vamos a ver de ahora en adelante tantas cosas, tantos factores de la vida del ser humano, que lo único que están haciendo es revelarnos la misma cosa. Atención con el corazón que tienes en el pecho. No te dejes engañar. Tú necesitas de mí. Necesitas de mi palabra para purificar. Necesitas someterte a mi voluntad para poder ir derrotando al hombre fuerte, cambiando tu carácter y teniendo dominio propio, dando frutos del Espíritu. ¿Saben qué es el fruto del Espíritu, verdad? Dominio propio. Bueno, tú necesitas eso. No te confundas porque cantas, porque tocas en la iglesia, porque sirves en la iglesia, porque predicas bonito, porque vienes todos los domingos. No te equivoques. Tú y yo necesitamos, hoy más que nunca, agarrarnos de Cristo y de su palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro para darle gracias a Dios por la meditación de esta mañana. Bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre, por esta porción que nos has regalado, Padre Santo. Y bendecimos, Señor, tu nombre. Señor, reconocemos que tenemos un corazón perverso, Señor. Inclinado a la maldad, inclinado a lo malo, inclinado, Señor, a manipular tu palabra, Señor, a manipular tu presencia, a manipular, Señor, tus milagros. Bendito Dios, hemos hecho de ti, el único Dios maravilloso y poderoso, Señor, a un Dios a nuestra talla, a nuestro gusto. Bendito Dios, porque ese es el corazón que tenemos, Señor. Queremos manipular, Señor, tu grandeza y tu santidad, Señor. Perdónanos, Señor, porque no buscamos, Señor, las cosas buenas que vienen de ti. Siempre este corazón en algún momento se ve inclinado a la maldad. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a través de tu palabra, Señor. A través del gobierno y la administración de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. A través de la comunión con la iglesia, bendito Dios. A través de la predicación de tu palabra. A través, Señor, de la oración, del ayuno. A través del servicio, bendito Dios. Moldea nuestra vida, Señor. Hay una gran necesidad, Señor, de tu presencia en nuestras vidas, Señor. De tu fuego, Señor, que nos ayude a alumbrar. Del sabor, Señor, que trae tu palabra para hacer sal en medio de esta sociedad, Señor. Rendimos toda adoración y toda alabanza a tu nombre, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria y todo el honor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!